abogado, a quien le damos la bienvenida. Abogado, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Claudio. Buenos días, Juanita. Muchas gracias por la invitación. Buenos Sí, días. no, gracias a usted por contestarnos a esta hora de la mañana y conversar respecto de este tema que obviamente ha generado mucho revuelo. Ya han pasado algunos días, abogado, ¿qué podríamos destacar respecto de lo que hemos conocido últimamente? Bueno, sin duda los audios fueron muy impresionantes, diría yo, no solo para la comunidad jurídica, sino que para el conjunto de la sociedad, ¿no? Que ve cómo de alguna manera se cumple o se ratifica el prejuicio que muchas personas tienen de que la justicia no funciona adecuadamente, de que no hay una suficiente confianza en el sistema. Todos los estadísticas, las encuestas que se han hecho son bastante lapidarias con ella, y esto, para bien o para mal, digamos, digo, teniendo fundamentos o no, ratifica ese prejuicio que está instalado en la ciudadanía. Por eso es tan importante que el sistema judicial, la fiscalía, tenga la capacidad de poder determinar qué hay de cierto acá, cuántas personas pueden estar involucradas en esto, y si esto es así, castigarlo con severidad. A mí me parece que la fiscalía ha trabajado bastante rápidamente, haciendo allanamientos, tomando declaraciones, y tengo la esperanza de que pueda avanzar prontamente para ir esclareciendo lo que ha sucedido en estos hechos. Abogado, buenos días. ¿Cuáles serían, en este caso concreto, los delitos y de parte de quiénes? Estamos hablando hipotéticamente porque está claro que hasta ahora no se ha definido que haya delito de por medio y tampoco se sabe cuántas pueden ser las personas involucradas. Pero en caso de que se comprobara que efectivamente hubo pagos a funcionarios públicos, en caso que se comprobara que efectivamente había una caja negra, como dicen los audios, ¿cuáles serían los delitos y cometidos por quiénes? Bueno, lo primero es que si hay efectivamente pago a funcionarios públicos, eso es típicamente un delito de cohecho. Desde el año 2018, después del caso Penta, ese delito tuvo un aumento de pena justamente en esta hipótesis, es decir, cuando se le paga a un funcionario público para que incumpla los deberes de su cargo. Del contexto de la conversación parecen estar las tres personas de ese audio, es decir, el abogado Hermosilla, la abogada Villalobos y el empresario Sauer, concertados para ese fin, ¿no es cierto? Uno entrega el dinero y los otros hacen la actividad propiamente de cohechar. Por lo tanto, jurídicamente los tres son coautores de ese delito en caso de comprobarse, y habría que determinar quiénes son los funcionarios públicos que han sido objeto de esos pagos. Adicionalmente, creo yo, en este tipo de casos generalmente se comete un segundo delito consecuencialmente del primero, que es el lavado de activos, porque se efectúan maniobras tendientes a ocultar el origen ilícito de los bienes, y por lo tanto es muy común que además se efectúe ese segundo delito. Y creo que por la manera en que se ha conocido de que actúan estas personas, la Fiscalía debiera investigar esto como crimen organizado, y ahí el delito que se aplica, si es que uno logra acreditar que hay una estructura que está haciendo esta actividad durante un tiempo importante, eso jurídicamente se puede calificar como constitutivo de asociación ilícita. Yo diría que esos serían los tres grupos de delitos que se estén investigando, pero hago presente que hay una posibilidad de que no existan tales pagos al funcionario público, sino que más bien esto se pueda tratar de una situación que se le simula al cliente por parte de los abogados, ¿no? Que se les cuenta un cuento para obtener por parte de este dinero. Eso ya ha sido, entiendo, según lo que se ha filtrado en los medios de comunicación, parte de la estrategia que estarían señalando los propios abogados, al menos la abogada Villalobos, de acuerdo a lo que se ha publicado en el diario. Si eso es así, claro, la figura es distinta, hay que acreditar que eso es así, porque obviamente eso sería una hipótesis más favorable para los imputados y por lo tanto una hipótesis que les convendría crear, ¿no? Pero si eso es así, de todas maneras eso sería constitutivo de un delito, específicamente un delito de estafa. Hay una especie de cuento del tío, ¿no es cierto?, Ujú. para Para sacarle engañar plata. al cliente, para sacarle plata al cliente. Eso diría yo que es lo que tiene que investigar la Fiscalía, y esta última hipótesis, por cierto, aunque suene extraño, digamos, es la más favorable para los propios imputados porque es un delito de menor entidad.
Ujú. Ahora, abogado, hay algunos extractos de estos audios que son bastante explícitos, ¿no? Respecto de las maniobras que se ejecutaron o que por lo menos se dice ahí que se habrían ejecutado. Y una de ellas habla respecto de un caso que involucra a este empresario Daniel Sauer con una indagatoria interna que había realizado el Servicio de Impuestos Internos y que comprobó que se le anularon varias liquidaciones a este empresario. Serían aproximadamente 3.000 millones de pesos en liquidaciones que se habrían anulado a Daniel Sauer. Y él, de hecho, se ufana de eso, señalando ahí que se había hecho un pago que incluso le había salido barato con la abogada Villalobos. Y al respecto, supuestamente la Fiscalía tendría en su poder un listado de varios funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de acuerdo a lo que informa CIPER en la jornada de hoy, estos funcionarios todavía estarían en servicio, es decir, no se les habría ni siquiera separado o suspendido mientras se realice esta indagatoria. ¿Qué le parece ese tipo de situaciones? ¿Se dan lamentablemente ese tipo de hechos en la administración pública? ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué finalmente no se actúa de otra forma? Mire, o sea, esto que efectivamente puede suceder y que sucede es así, ¿no? Yo quisiera recordar que en el caso Penta, lo que sucedió y cómo comenzó el caso justamente fue investigando a un funcionario público corrupto que efectuaba maniobras para favorecer los intereses de empresas Penta, ¿no? De hecho, por ese caso, esa persona está hoy día condenada y separada, por supuesto, del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, esto puede suceder. Y ahí hay una hebra que es posible que la Fiscalía persiga porque hay datos concretos, ¿no? Respecto a quién es el contribuyente, Daniel Sauer y su empresa, qué fue lo que sucedió, efectivamente, ¿no es cierto?, esta posibilidad de que indebidamente se le hayan anulado algunos cobros de carácter tributario. Y por lo tanto, ahí hay una línea investigativa, yo diría que la Fiscalía puede seguir con cierta facilidad porque hay además identificados funcionarios públicos que participan de esa ilicitud, ¿no? de esa anulación de los cargos que se estaban haciendo. La pasta que faltaría, ¿no es cierto?, el elemento que faltaría es determinar si hubo pagos, cuántos pagos, cómo se concretaron los pagos, etcétera. Ahora, como esto es algo que recién se está conociendo, claro, de alguna manera el Servicio de Impuestos Internos también se sorprende con esta noticia, tiene que investigarlo y seguramente esos funcionarios debieran ser rápidamente suspendidos mientras se tramitan el proceso penal por una parte y la investigación administrativa que se ha iniciado, el sumario interno que se ha iniciado que podría terminar con desvinculaciones y es muy probable que así suceda, pero claro, toda esta noticia solo se ha conocido durante la semana pasada y por lo tanto no es tan fácil que los organismos pudieran haber actuado con anterioridad. Abogado, justamente a propósito de haber actuado con anterioridad, cuando usted mencionó el caso Penta, estamos hablando de Penta, estamos hablando de Sokimich. En este audio también se habla de facturas falsas, ¿no es cierto?, de haber inventado, ¿no?, facturas, gastos, en fin. Y uno se pregunta, después de la experiencia, ¿no se supone que debería haber un sistema de fiscalización interna, de regulación y de control, porque salió una dirigente de los empresarios de comercio que dijo que no había que sorprenderse porque esto era usual? Claro, sobre todo el tema de las facturas falsas, aquí se estaría utilizando, y hay varias personas que así lo han comentado con mucha frecuencia en el ámbito de los factoring, ¿no? Para obtener financiamiento y entonces se entregan a los factoring facturas que no tienen una realidad y consecuencialmente, claro, se comete un delito tributario. Bueno, pensar que con un solo caso estas prácticas van a terminar, yo creo que no es tan fácil de que así suceda, sobre todo porque lo importante me parece a mí es fortalecer las prácticas internas de las empresas, pero también la capacidad fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos. Y eso siempre es materia de debate. El gobierno ha salido con este tema, ¿no es cierto?, a señalar que justamente es muy necesaria la reforma tributaria, el fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos, la posibilidad de tener más y mejores funcionarios a cargo de estas indagaciones, en general de todo lo que son las políticas anti-evasión y anti-elusión de impuestos. Y yo creo que este tipo de casos abona esa tesis, es decir, queda en evidencia que tenemos un sistema todavía con muchos forados y que permite, sobre todo a personas con más recursos, ¿no es cierto?, poder escapar de sus obligaciones tributarias, porque
para el pequeño contribuyente, la persona que tiene su local en la esquina, ¿no es cierto? Claro, no da una boleta, no da una factura y se le vienen las penas del infierno, pero pareciera que otras personas, y aquí hay un ejemplo patente, pueden obtener un tratamiento muy beneficioso por parte del servicio, incluso con actos de corrupción, y todo eso no queda en nada. Ujú. Estamos conversando con el abogado exfiscal Carlos Gajardo a propósito de este caso que reveló Ciper Chile, de este audio, esta conversación entre los abogados Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos, el empresario Daniel Sauer, y que revelan una serie de eventuales ilícitos que están siendo actualmente investigados. Abogado, bueno, el abogado Luis Hermosilla sabemos que es una persona que tiene mucha influencia en el mundo judicial, también en el mundo político, por sus contactos, por su cercanía con diversos sectores, está obviamente la preocupación, la incertidumbre respecto de que en esta indagatoria, en este caso, nuevamente prime, por así decirlo, la impunidad, o que finalmente eso te termine poniendo o barriendo debajo de la alfombra y no se alcanza a llegar a toda la verdad y de lo sucedido. Usted recordaba el caso Penta, conversábamos también del caso Sokimich. ¿Aprendimos algo como sociedad para evitar que efectivamente eso suceda, que lo que ocurrió con Penta, que lo que ocurrió con SQM se repita en este u otros casos que a lo mejor conozcamos a futuro? Terminemos en clase de ética en otra universidad, a lo mejor. Yo creo que estos casos, y uno el caso Convenios, ¿no es cierto?, son claves para ver si aprendimos de alguna manera la lección. Porque hubo modificaciones relevantes, diría yo, hubo modificaciones legales importantes después del caso Penta que permiten pensar que los delitos en el futuro van a tener sanciones más altas, una modificación que hacía mención en el 2018 que aumentó las penas del soborno, pero también una segunda modificación recientemente con la nueva ley de delitos económicos que también aumenta, no aumenta las penas, sino que hace mucho más posible que las penas sean efectivas, sean de cárcel. Pero una vez que las leyes están escritas, lo que hay que hacer es aplicarlas, ¿no? Y ahí el sistema, la Fiscalía especialmente, pero también los tribunales, tienen el gran desafío de poder aplicar adecuadamente estas normativas y sancionar, que esto es lo que pretende la ley y es lo que espera la sociedad, y sancionar de manera grave los casos graves. El sistema tiene que tener la capacidad de diferenciar aquellos casos que son efectivamente graves por montos, porque hay mucho dinero involucrado, por personas, porque hay personas muy importantes involucradas, a mayor responsabilidad tiene que haber también mayor sanción por parte del sistema penal. Y entonces estos casos se terminan convirtiendo en un gran desafío para el conjunto del sistema para demostrar que ha alcanzado cierta madurez, cierta fortaleza, que no tuvo en el caso Penta, para poder condenar, para poder investigar profundamente. Yo distinguiría de todas maneras que comparativamente no estamos ni cerca de de la envergadura del caso. Claro, del poder y la envergadura que tenía ese caso. ¿No? En este caso, solo para recordar, se investigaron candidaturas de presidentes, ¿no? Todo el entorno de la presidenta Bachelet, del presidente Piñera, un número muy importante de diputados y senadores, y 3 de las 10 empresas más importantes del país, Penta, SQM y Corpesca, que es del Grupo Angelini, 3 de las 10 más grandes fortunas del país. Todo eso se investigó de manera conjunta. No estamos ni cerca de investigar algo de ese calibre, pero sí son investigaciones que deben tener fortaleza para poder llegar bien a puerto. Abogado, a propósito justamente de lo que usted menciona, de la envergadura del escándalo y de los delitos cometidos en el caso Penta, SQM, Corpesca, nos encontramos con que hay un señor preso por Corpesca que salió en libertad condicional, entiendo, y lo demás, borrón y cuenta nueva, deben haber asistido a clases, deben haber hecho algún par de cuestionarios, me imagino, y quedó todo como si nada. El problema de fondo es, más allá del tamaño del escándalo, ¿estamos de verdad preocupados a nivel del sistema judicial? Le voy a preguntar, abogado. Porque acá es la Fiscalía, pero son los jueces también. Y las personas que se han mencionado en esta oportunidad y en la oportunidad anterior son personas que no solo tienen vínculos políticos, tienen vínculos también dentro del sistema judicial.
Bueno, y yo diría en eso, Juanita, que el sistema es un todo, ¿no? Porque la ciudadanía, la persona de la calle no distingue finalmente entre la fiscalía o los tribunales. Es un sistema de justicia donde después podemos discutir si la percepción es verdadera o es errada, digamos, pero donde hay una percepción de un mal funcionamiento. Todas las encuestas nacionales o internacionales, las que hace la OECD o las que hace el CEP o las que hace CADEM, muestran en general bastante consistencia en que la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia ronda el 15%, que es algo muy bajo, no solo objetivamente, sino que además comparativamente con otros países, incluso de Latinoamérica. Tenemos un sistema de justicia que genera muy poca confianza en la ciudadanía, y yo diría, y esta es mi crítica adicional al sistema, es que esto pareciera no importarle mucho a nadie, ¿no? Porque uno no ve que existan instancias de reflexión respecto de este problema grande que tiene el sistema, ni tampoco medidas concretas que busquen paliar los defectos del sistema, que yo diría tiene causas que son bastante nítidas. Nosotros tenemos un problema grave, por ejemplo, de la manera en que designamos nuestras altas autoridades en el sistema, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, incluso la manera en que se designan notarios, archiveros, conservadores. Es un sistema extraordinariamente opaco, donde además personas realizan lobbies muy intensos para favorecer a sus propios candidatos, incluyendo estudios jurídicos. Se ha señalado, ¿no es cierto?, que en esto, por ejemplo, el señor Hermosilla tiene una participación constante y por lo tanto tiene cercanía en la Fiscalía y en el Poder Judicial, no solo porque trabaja con esos actores, sino porque además cuando hay algún tipo de postulación intenta influir para que alguna persona cercana a ella sea nombrada. Ese sistema debe ser, diría yo, reformado. Hay mucho consenso en que eso debe ser reformado, lo mismo que la manera en que se nombran los notarios, porque se genera toda una opacidad, una serie de trenzas entre personas que se terminan debiendo favores recíprocos, y a pesar de que hay bastante consenso transversal en que esto debe modificarse, nada sucede, digamos. La reforma de los notarios en el Parlamento está totalmente estancada. Dicho sea de paso, el caso del diputado Leiva lo acaba de confirmar, ¿no es cierto? Hay Que nombraron a la muchísimos, hermana. claro, hay muchísimos parientes de diputados y del Poder Judicial que terminan siendo nombrados notarios. Entonces hay poco incentivo finalmente para cambiarlo desde dentro, ¿no? A pesar de que técnicamente, académicamente, hay mucho consenso en que el sistema es muy malo. Yo creo que no nos hacemos cargo de que el sistema tiene estos niveles de insatisfacción en la comunidad, de que hay maneras en que rápidamente podríamos mejorar algunos de esos problemas, y nos mantenemos en una situación de status quo que creo yo es muy perniciosa para el funcionamiento del sistema en su conjunto. Abogado, bueno, nos vamos a pasar unos minutos, pero a propósito de lo que estaba comentándole, me surge la duda, ¿no? Porque efectivamente, y a propósito de este proceso constituyente que hemos vivido durante los últimos años, este proceso era efectivamente una oportunidad para pensar, para reflexionar en torno a una serie de temas, de problemas, de instituciones, y dentro de ello estaba precisamente nuestro sistema de justicia. Ya a la luz de los resultados, abogado, ¿se aprovechó, se desperdició esa oportunidad? Yo creo que en general el proceso constitucional ha sido una gran pérdida, ¿no? Tanto el proceso anterior, que no logró concitar las mayorías necesarias para ser aprobado, porque primaron finalmente muchos intereses contrapuestos. Y como en este, que pareciera que va de nuevo a ser rechazado por la ciudadanía, creo yo que ha sido en ambos casos procesos fallidos, y que nos debieran alentar a buscar hacer reformas en el futuro desde el interior del sistema, probablemente mucho más acotado, desde el Congreso, desde el Parlamento, pero en bastantes temas donde hay cierta transversalidad de la necesidad de hacer dichas modificaciones. Yo creo que sería una miopía muy grande de la clase política que no tomaran el guante en esta posta, ¿no es cierto? Y habiendo un fracaso notable, notorio, lamentable, de los dos procesos constituyentes, es necesario sin duda que el poder político tome esa responsabilidad y logre hacer cambios, como digo, mucho más acotados. Nada de aquí en adelante va a ser refundacional, pero que logre corregir vicios importantes que hay en distintas partes del sistema. El sistema judicial es uno, pero también ello ocurre en el sistema político, en algunas
instancias también, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, vamos a esperar lo que pasa en diciembre, digamos, pero si todo apunta a que va a haber un rechazo, una votación en contra del nuevo proyecto que se le está ofreciendo a la ciudadanía, va a ser el momento en que la clase política tome las decisiones importantes que son necesarias que se tomen. Y esperamos que sean las correctas, abogado. Abogado Carlos Gajardo, ex fiscal, le agradecemos muchísimo haber conversado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. Gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien y también muy buenos días para los auditores, que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias, abogado. Ahí está entonces Carlos Gajardo, ex fiscal, conversando con nosotros respecto de este caso que se ha destapado por CIPER Chile y que involucra ahí a abogados connotados, abogadas también y empresarios hasta ahora. Eso es lo que conocemos, Juanita. Así que vamos a ver qué va a ocurrir más adelante.